Carlos Requena es licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana y es socio del despacho Requena Abogados, dedicado a la asesoría y litigio en materia penal. De igual forma, es profesor de Derecho Penal, Teoría del Delito, Delitos en particular y Política Criminal, y ha impartido cursos en el Instituto Nacional de Ciencias Penales y el Centro Internacional de Estudios Superiores, AC. Es miembro de la Comisión de Derecho Penal de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados de México, AC, y es también autor de diversos libros y artículos sobre derecho penal y política criminal, publicados en revistas especializadas. Por favor, recibamos con un fuerte aplauso a Carlos Requena. Pues buenas noches, gracias, qué amable, gracias. Bueno, pues antes que nada, gracias por acompañarnos y la idea es tratar de, como bien dice la presentación, poner en contexto lo que estamos viviendo ahorita en México, que es una muy importante reforma en materia de justicia penal y política criminal, porque hay mitos, leyendas y realidades de lo que está pasando ahorita en México. Después de que el presidente Fox deja la administración, nos recibe el presidente Calderón con una noticia a nivel nacional. El colapso total de un sistema penal, criticado o no, algunos lo apoyan, otros no, pero sin duda eso llama la atención al presidente Calderón a su arribo a la presidencia. Por otra parte, sin criticar al presidente Fox, sino a su administración en su conjunto, recibimos una también muy importante noticia de críticas por todas partes, opiniones muy profundas en el contexto de que todos observamos a un gobierno federal y gobiernos locales muy poco eficaces, específicamente en la materia de seguridad pública y justicia penal. Va a ser muy común, y de aquí en adelante, el que nos hemos enfrentado en las carreteras, seguramente ustedes no son la excepción, con retenes militares y con operativos de alto poder, el ejército en las calles. Vamos a platicar en qué contexto el ejército está hoy en las calles, con qué tipo de facultades se están bloqueando las carreteras y por qué el presidente Calderón apuesta en mucho al proyecto de reforma constitucional, un operativo previo para que el ejército apoye en las tareas de seguridad pública en México. Por todos conocidos, movilizaciones a nivel nacional, hay focos rojos y alarma nacional en 14 estados de la República, donde el narcotráfico hoy está floreciendo aparentemente, vamos a ver en qué nivel. Nada más un tema, si de guerra hablamos, hay que ser muy cuidadosos porque el concepto de guerra ya lamentablemente ha transmutado, porque no es el concepto de guerra que estudiamos nosotros en la teoría política de dos países, dos naciones en una conflagración con una declaración de guerra formal, pero lamentablemente tanto el propio gobierno como las instituciones del gobierno, como los intelectuales y los medios de comunicación, ya hablamos de guerra contra la delincuencia, guerra contra las mafias, y hay que acotarlo porque el artículo 16 que se propone, y de hecho ya hoy es vigor, dice que en tiempo de guerra pues los militares podrán entrar a nuestras casas y tomar alojamiento y alimentos, claro, siempre y cuando haya la base constitucional de la ley marcial. No es el caso, pero fíjense cómo desde el principio hay una pelea de conceptos desde este concepto de guerra propia. Si hacemos una evaluación general, en todos los delitos que se siguen en proceso en la República Mexicana, solamente el 80% de ellos se detuvo en flagrancia y el 20%, gracias a Dios, por alguna suerte de investigación. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? De que estamos dando respuesta a los hechos. Por ejemplo, fíjense cómo el presidente Calderón llega a nivel federal y una respuesta con ley o sin ley, como pudo, lanza operativos militares y retenes militares, como un ejemplo a nivel federal. Lanzó muchos, pero sin embargo también a nivel estatal, Nuevo León, aquí en el DF, lanzamos como política el alcoholímetro, detenciones a los que van borrachos manejando. Y a nivel municipal o a nivel delegacional, cierre de antros o cierre de cantinas, ¿no? Entonces, esa respuesta la están dando cada uno a su nivel. La reforma lo que pretende es tratar de alinear
un poco todas estas respuestas dependiendo los ámbitos. Y es una explicación que nos podemos adaptar a México, claro, con sus diferencias, claras diferencias. No somos Colombia, pero vamos a ver, dice ella, cuando murió Pablo Escobar, recordarán que lo agarraron en el techo que hasta creo que era diputado, creo que Pablo Escobar en ese momento. Dice que se provocaron, él provocó miles de muertes y habla de miles de muertes. Él en Colombia, en la guerrilla, mandó estallar carros bomba. Recuerden que Pablo Escobar mandaba a los perros con bombas a los centros comerciales y explotaba el perro a la mitad del centro comercial, aviones, y tuvo el prestigio de matar a 4 candidatos a la presidencia de Colombia. O sea que no se dice fácil, ¿no? Sin embargo, ¿qué dice ella? Cuando Pablo Escobar empieza realmente a ser perseguido por el Estado y empiezan a desmantelar sus redes de corrupción, de narcotráfico, es cuando él más débil se empezó a sentir. Y cuando fue más vulnerable Pablo Escobar, fue como él empezó como estrategia vengativa a ser más violento. Y cuando sus recursos económicos empezaron a descender, es cuando él mandó a más sicarios y a más matones a las calles. ¿Por qué? Porque el costo de la guerra es altísimo. El costo de una guerra es altísimo y no hay droga que alcance. Hay que pagarle a militares, a políticos, hay que pagarle a espías, a periodistas. Entonces la nómina que equivale a una gigantesca corporación de la mafia, cuando se le acercó a Pablo Escobar, se empezó él a meter en problemas y sencillamente, ¿qué fue lo que pasó? De que cuando sus recursos escasearon, ¿verdad? Él mandó una señal diciendo que era mejor para el Estado mexicano negociar. Él mismo dijo, es mejor que negocien conmigo por la capacidad de respuesta violenta que tengo. Colombia no cayó en la tentación, no negoció, siguió la lucha y lo que logró fue que con el paso del tiempo se invirtió el papel y cuando Colombia perdió el control de Colombia, lo empezó cada vez más a recuperar. En otras palabras, quizá estamos viviendo eso, la violencia que estamos viviendo en México, quizá estamos yendo a la raíz del problema, que es efectivamente ¿no? Que quizá el resultado final de esta guerra es que vamos a comprender la estrategia en su justa medida. No hay que dejarnos ir con la apariencia de tantas muertes. Quizá estas muertes y tantas muertes son sinónimo de que estamos ganando la guerra y pues acabamos con una autocrítica de nuestra propia incompetencia como sistema, como gobierno, con la frase de la escuela alemana, que nos gusta mucho aquí ya en la Panamericana, diciendo que solamente quien conoce el derecho vigente, pero el derecho en su conjunto, solamente quien tiene una visión global del derecho, solamente quien conoce la real estructura política del país, lo que realmente implica nuestras instituciones, y solamente quien puede comprender la realidad social, la realidad de lo que está pasando y su relación, podrá atreverse a mostrar el camino para la futura legislación. Está echada a andar la moneda, la reforma ya es ley, va a concluir el proceso legislativo en breve, y yo creo que simplemente hay que criticarla, sí, pero darle un voto de confianza y seguir esa metodología que se ha escogido, porque lo contrario corremos el riesgo de desviarnos para otro lado. Pues muchas gracias, espero que esto haya sido como un contexto un poquito rápido de lo que es la política criminal, ¿eh?